Bienvenidos a El Debate, un espacio para el intercambio profundo de ideas y perspectivas. Imaginen por un momento que están frente a un laberinto de tuberías suspendidas, vigas de acero y cables tensados cruzando un espacio en 3 dimensiones. Un escenario bastante común para cualquier estudiante de ingeniería, ¿no? Exacto, es el pan de cada día. Y tu intuición visual te dice que un cable está tirando de una viga en un ángulo agudo, o sea que la estructura va a soportar perfectamente el peso. Pero el espacio tridimensional es un campo minado de ilusiones ópticas. La vista nos miente constantemente. Totalmente de acuerdo. Y cuando la intuición visual nos traiciona en la ingeniería mecánica, pues las estructuras colapsan. Así es. Por eso hoy vamos a diseccionar una de las herramientas matemáticas fundamentales que los estudiantes de estática aprenden en su tercer semestre para, digamos, sobrevivir a este caos tridimensional. Nos basaremos directamente en el punto 2.9 de nuestro material de referencia, el famoso producto punto. O producto escalar, como también se le conoce. Y es una herramienta fascinante porque opera justo en esa frontera entre lo que podemos imaginar y lo que tenemos que calcular. Ujú. Porque, a ver, cuando proyectamos un mundo de 3 dimensiones en una mente que suele pensar en dos, perdemos la profundidad. Y perder la profundidad significa calcular mal hacia dónde va una fuerza. El producto punto es ese traductor que nos permite entender cómo interactúan dos líneas o fuerzas en el espacio. Y justamente el núcleo de nuestra discusión de hoy gira en torno a una tensión conceptual muy clara dentro de este tema. Yo sostengo que la formulación algebraica cartesiana es el pilar absoluto del producto punto, ya que elimina nuestra dependencia de visualizaciones complejas y nos da una resolución estructurada y a prueba de errores. Y yo argumento, por el contrario, que la esencia del producto punto reside en su interpretación geométrica y física. Porque, a ver, sin visualizar el ángulo y las proyecciones, el cálculo algebraico pierde todo sentido en el mundo real de la ingeniería. Bueno, para entender mi postura, piensen en lo que sucede realmente cuando te enfrentas a un sistema espacial complejo. Tienes componentes en los ejes X, Y y Z. Ajá, Tienes fuerzas tirando en direcciones que no forman ángulos rectos con nada. Y si intentas depender de la geometría visual ahí, el margen de error es gigantesco. La formulación cartesiana toma este problema que parece inmanejable y te da una receta de cocina estricta. una receta. A ver, explícate. Sí, te dice, solo vas a mezclar ingredientes del mismo tipo. Multiplica la componente X de la primera fuerza con la componente X de la segunda. Haz lo mismo con las Y luego con la Z. Y al final simplemente suma esos 3 números. Claro, el álgebra cartesiana en su máxima expresión. Exacto. Estás separando el caos tridimensional en 3 carriles paralelos y limpios. Obtienes un solo número, un escalar, ya sea positivo, negativo o cero. Y lo más importante, no requieres dibujar ángulos imposibles flotando en el espacio vacío. El álgebra te impone un orden que la mente simplemente no puede visualizar por sí sola. Pues no niego el orden que impone el álgebra, pero un algoritmo limpio no es lo mismo que la comprensión real. Piensa en el producto punto, no como una simple suma de componentes aisladas, sino como una medida de alineación. ¿Alineación en qué sentido? Físicamente hablando, el producto punto, definido como la magnitud de ambos vectores multiplicada por el coseno del ángulo que forman, es como la sombra que un vector proyecta sobre el otro. Nos dice qué tan de acuerdo están dos fuerzas en el espacio. Ya, la proyección. Exacto. Si están jalando en la misma dirección, están 100% alineadas. Si están a 90 grados, una ignora por completo a la otra. Su influencia es cero. Si le quitamos esta interpretación a los estudiantes de tercer semestre que recién se adentran en la estática, los despojamos de la capacidad de diagnosticar un problema. Pero a ver, Déjame terminar este punto. El álgebra sin una comprensión física subyacente convierte a los futuros ingenieros en meras calculadoras. Están procesando datos sin saber qué significan en la realidad física de la estructura. sí, pero el problema de depender de esa comprensión física, especialmente cuando hablamos de encontrar ese ángulo de alineación que mencionas, es que los métodos tradicionales fallan. Fallan. Yo diría que requieren más cuidado, nada más. Requieren un nivel de visualización que no es práctico. En 2 dimensiones sí,
Puedes dibujar un triángulo, aplicar algo de trigonometría básica, usar senos y cosenos y encuentras el ángulo entre una cuerda y una viga sin mucho esfuerzo. Pero en 3 dimensiones, intentar construir esos triángulos mentalmente es una receta para el desastre. Mm, Y es aquí donde el método cartesiano brilla con una superioridad innegable, ¿no crees? Porque al despejar la fórmula geométrica usando el cálculo cartesiano, es decir, sacar el coseno inverso del producto punto sobre las magnitudes, el álgebra encuentra el ángulo exacto por ti. Bueno, sí, matemáticamente es un camino directo. Es un método infalible. No necesitas ver el ángulo en el espacio tridimensional. El cruce sistemático de las coordenadas te entrega el ángulo con una precisión decimal perfecta. Es un salvavidas cuando la intuición geométrica te abandona, que pasa muy seguido en la práctica. Sí, es un salvavidas, pero ¿realmente te salvas si alimentas ese algoritmo con datos basura? Acepto que no puedes dibujar el triángulo en 3D fácilmente, pero hay un peligro oculto en confiar ciegamente en que el álgebra lo va a resolver todo por arte de magia, No es magia, es rigor analítico. pero un rigor que depende de la configuración inicial. La teoría geométrica del material fuente dicta una regla estricta. El ángulo debe medirse uniendo las colas de los vectores. Tienen que partir del mismo punto. Y aquí es donde un enfoque puramente algebraico destruye a los estudiantes que operan en piloto automático. Dame un ejemplo concreto de eso. Claro, imagina una unión donde dos segmentos de tubería se conectan. Digamos, los segmentos BA y BC que menciona el texto. Un punto central desde donde salen dos tubos. Un clásico nodo de conexión, ¿sí? Exacto. Físicamente, para encontrar el ángulo correcto de esa unión, los vectores de posición deben alejarse del nodo. Tienen que apuntar hacia afuera. Si un estudiante confía demasiado en el álgebra cartesiana y define las coordenadas de un vector apuntando hacia el nodo y el otro alejándose de él, ¿qué crees que pasa? Que los signos se van a invertir. Si va a multiplicar sus cruces de X con X y Y con Y, la fórmula procesará los números perfectamente, sin ningún error sintáctico, y le arrojará un ángulo suplementario. En lugar de decirle que las tuberías se cruzan a 40 grados, le dirá que se cruzan a 140 grados. Bueno, pero eso es... Y el álgebra no levanta ninguna bandera roja. Matemáticamente el cálculo fue impecable, pero físicamente el estudiante acaba de diseñar un soporte para un ángulo obtuso cuando necesitaba uno agudo. La pieza de acero simplemente no va a encajar en la obra. Entiendo el ejemplo y es un error común, pero la falla allí no está en el método algebraico en sí, está en la falta de disciplina inicial en el planteamiento. Si el estudiante es riguroso al definir los vectores de posición, restando las coordenadas del punto de origen a las del punto de destino, el método cartesiano absorbe esa geometría sin problemas. Pero requiere esa conciencia geométrica para plantearlo bien. Claro, la posición inicial encapsula la realidad física. Yo diría que es la abstracción matemática la que obliga al estudiante a ser ordenado. Pero a fin de cuentas, encontrar ese ángulo no es el objetivo final de la estática, ¿verdad? No, claro que no. Nadie calcula el ángulo entre dos tuberías solo para tener un número bonito en un papel. Lo calculamos porque necesitamos saber si esa unión va a resistir las cargas que le vamos a imponer. Y esto nos lleva naturalmente a la verdadera aplicación del producto punto en la ingeniería, que es el cálculo de las proyecciones. Absolutamente. Y me alegra que estemos de acuerdo en esto porque las proyecciones son verdaderamente el corazón de la estática. Y de nuevo, aquí es donde la intuición física es la reina indiscutible. Te escucho. Una vez que sabemos cómo interactúan angularmente esas líneas, necesitamos saber cuánta de una fuerza aplicada está actuando a lo largo de un eje específico. Imagina una fuerza enorme empujando contra un riel inclinado. Ujú. Lo único que le importa al acero en ese momento es saber cuánta de esa fuerza lo está comprimiendo directamente a lo largo de su eje y cuánta de esa fuerza está intentando doblarlo o partirlo por la mitad. Las famosas componentes paralela y perpendicular. Exactamente. La proyección escalar que calculamos con el coseno de ese ángulo que mencionaste nos da la componente paralela. Es la fuerza de tensión o compresión axial. El resto de la fuerza, la que actúa perpendicularmente, intenta flexionar el material, generando un esfuerzo cortante. Sí, es una descomposición vital. Es la esencia del diseño estructural seguro. Y mi punto es que si no conceptualizas esa descomposición vectorial
como sombras físicas empujando sobre ejes materiales reales, pues no estás haciendo ingeniería. Estás jugando con vectores en un vacío teórico. Esa conceptualización física es muy poética, lo admito, y entender la diferencia entre lo que flexiona y lo que comprime es vital, nadie lo niega, pero mi argumento persiste. A ver, ¿cómo cuantificas esa sombra en un sistema espacial complejo sin el rigor cartesiano? Usando la fórmula con el coseno. Pero para proyectar esa fuerza analíticamente, necesitas multiplicarla escalarmente por el vector unitario del eje. Y recordemos, para los estudiantes, ¿qué es un vector unitario? Es un vector puramente direccional, sin dimensión física, cuya magnitud es exactamente 1. Sí, despojamos a la fuerza de su magnitud para quedarnos solo con su dirección en el espacio. Exacto, es la dirección pura extraída del espacio 3D, representada por sus componentes ortogonales, los famosos vectores I, J, K. Pero intenta encontrar esa proyección sin multiplicar componente por componente cartesiana. Sería tedioso, no te lo discuto. Sería una pesadilla analítica. Imagina una fuerza tridimensional actuando sobre un cable que está anclado en la pared, el techo y el piso, de manera completamente asimétrica. Calcular los cosenos directores y hacer la proyección puramente por trigonometría espacial llevaría páginas y páginas de cálculos, Sí, propensos a errores. totalmente propensos a errores. Sin embargo, el método cartesiano te dice, a ver, define tu vector fuerza en IJK, define tu vector unitario del cable en IJK, multiplícalos término a término y suma. Reduce un problema de pesadilla a una sola línea matemática manejable. Es eficiente. Es la estructura misma de la herramienta cartesiana la que hace posible que tu intuición de la sombra sea siquiera utilizable a gran escala en un examen o en la vida real. Pues no estoy en contra de usar la eficiencia cartesiana para hacer el cálculo más rápido. O sea, somos ingenieros, nos gusta la eficiencia. Claro, mi preocupación profunda es cuando el estudiante obtiene ese escalar final en la última línea de su cuaderno y no tiene ni idea de qué significa físicamente. Y esto nos lleva a un concepto donde la ceguera algebraica causa desastres reales, el significado físico de las leyes de operación y los signos. Detengámonos ahí un momento, en las leyes de operación, porque creo que es donde la magia de las reglas cartesianas realmente brilla. Las leyes del álgebra, aquí citadas en el texto, son increíblemente elegantes, como la ley conmutativa y la distributiva. Son útiles para simplificar ecuaciones. Sí, pero sobre todo piensa en los vectores ortogonales. Cuando calculas el producto punto de componentes que son perpendiculares entre sí, como la componente x multiplicada por la componente y, el resultado es exactamente cero. Porque el coseno de 90 grados es cero, físicamente hablando. Matemáticamente decimos que los vectores ortogonales y j se anulan. ¿Y por qué es tan poderoso esto? Porque elimina variables redundantes instantáneamente. Te confirma con un número simple que una fuerza puramente horizontal no hace absolutamente ningún trabajo para levantar un objeto verticalmente. Ajá. El álgebra limpia las interferencias. Te dice, estas fuerzas son perpendiculares, ignora esta interacción, te da un cero. Es limpio. Es cierto que un cero es muy fácil de interpretar. Pero a ver, ¿qué sucede cuando el producto punto, esa multiplicación cruzada que tanto defiendes, da como resultado un número negativo? Bueno, Digamos que calculas la proyección de una fuerza sobre el eje direccional de una columna y el resultado final es menos 500 newtons. matemáticamente nos indica que el ángulo entre la fuerza y el vector unitario del eje es obtuso. Es mayor a 90 grados, lo que arroja un coseno negativo. Sí, claro, eso es lo que te dice la calculadora en la pantalla. Pero, ¿qué le dice ese signo menos al acero de la columna? Le dice la dirección de la carga. Exacto, pero con un matiz crítico. Físicamente, basado en nuestra fuente, un escalar negativo indica que la proyección de la fuerza tiene un sentido direccional opuesto al que asumiste originalmente con tu vector unitario UA. Ujú. Y aquí radica el peligro enorme de subordinar la ingeniería a la mera ejecución algebraica. Si tú definiste el vector unitario de la columna asumiendo que la fuerza iba a estirarla, es decir, asumiendo que estaba bajo tensión, y obtienes un resultado negativo, la realidad física se acaba de invertir. La fuerza está comprimiendo la columna. Exactamente. No la está estirando, la está aplastando. Es compresión.
Y es precisamente el álgebra la que te está alertando de ello, con ese signo menos tan claro. Te alerta solo si sabes escucharla, y ahí está mi punto. El acero y el concreto no se comportan igual bajo tensión que bajo compresión, ¿verdad? Para nada, son mundos distintos. Una viga de acero esbelta bajo tensión actúa como una cuerda de guitarra, se estira y aguanta cantidades masivas de carga, porque las fuerzas mismas la mantienen alineada. Pero pon esa misma viga esbelta bajo compresión pura y el problema cambia radicalmente. Y entra el pandeo. Se va a arquear y sufrirá pandeo muchísimo antes de alcanzar su límite de fluencia. Si un estudiante solo está operando el método cartesiano paso a paso, en modo automático, ve un -500, lo inserta en su siguiente ecuación de la matriz y sigue adelante, Ignorando el comportamiento estructural. ignorando por completo que acaba de cambiar el comportamiento mecánico fundamental de la pieza que está diseñando. El álgebra es indiferente a si la estructura pandea o no. Por eso, entender que la sombra vectorial está apuntando hacia adentro del material y no hacia afuera es 1000 veces más importante que saber multiplicar las componentes Z correctamente. Pero fíjate en lo que estás diciendo. Estás culpando al álgebra por la mala praxis o la inexperiencia del ingeniero. No estoy diciendo que el álgebra sola no es suficiente. Pero si el analista es riguroso, ese signo negativo viajará a través de todas las ecuaciones de equilibrio estático del sistema, desde la primera matriz hasta el resultado final. La coherencia del sistema matemático no se rompe. Matemáticamente no, pero De hecho, lo que suele causar fallas catastróficas en los cálculos estructurales no es una falla filosófica sobre la naturaleza de la compresión, es perder un triste signo negativo en la página 3 de un cálculo a mano de 10 páginas. ocurre muchísimo. Y por eso el enfoque cartesiano es superior para la resolución. Al ser tan algorítmico, crea un rastro auditable. Aislar las fuerzas en componentes independientes reduce drásticamente la probabilidad de que una carga se asigne al eje equivocado. El álgebra previene el error humano estructurando la complejidad geométrica que la mente no puede retener. Es que un ingeniero no puede ser solo un auditor de signos matemáticos de una hoja de cálculo. Un ingeniero tiene que ser fundamentalmente un diagnosticador de comportamientos físicos. No digo que no lo sea. La estructura auditable es útil, claro que sí, pero si no entiendes visualmente que la fuerza de ese viento tridimensional va a empujar el puente lateralmente mientras la gravedad lo tira hacia abajo al mismo tiempo, ningún rastro algorítmico te va a ayudar a colocar los tensores de soporte en el lugar correcto. Ya, el diseño previo. El entendimiento geométrico del producto punto, o sea, el darse cuenta de que a medida que el ángulo se acerca a los 90 grados, la capacidad de una fuerza para ayudar a otra disminuye drásticamente, es lo que te permite proponer soluciones de diseño, no solo verificar ecuaciones ciegamente. Bueno, creo que al escuchar este contrapunto, estamos llegando al núcleo de lo que implica realmente dominar la mecánica en 3 dimensiones a nivel universitario. Sí, al meollo del asunto. Yo sostengo firmemente que sin el rigor cartesiano, la resolución de sistemas estructurales reales sería imposible. Multiplicar las componentes X, Y y Z no es un simple ejercicio de contabilidad académica. Es el motor analítico que nos permite cuantificar el espacio tridimensional con una precisión impecable, superando las ilusiones que nuestros propios ojos crean. Y yo mantengo que, si bien el motor analítico es necesario para avanzar y no equivocarnos en los decimales, es la comprensión profunda del significado geométrico la que actúa como el volante del ingeniero. Una buena analogía. Saber que estamos buscando el grado de alineación, la magnitud de la sombra proyectada mediante el coseno del ángulo y entender las consecuencias físicas de que esa fuerza actúe a favor o en contra del material es lo que al final del día mantiene los edificios en pie. Lo cual nos lleva a una síntesis donde inevitablemente los estudiantes universitarios necesitan interiorizar esta dualidad, ¿no? El éxito en su tercer semestre y en su carrera en general exige dejar de ver esto como una batalla o una elección excluyente entre álgebra o geometría. Totalmente de acuerdo. Necesitan el marco conceptual de la física geométrica para decidir qué están buscando y por qué lo buscan. Y necesitan el algoritmo implacable del producto punto cartesiano para responder al cuánto con absoluta certeza matemática. Es una correspondencia total. Matemáticamente, después de todo,
Son, literalmente, la misma ecuación expresada de dos formas. Así es. La belleza radica en que no puedes tener la interpretación física completa de las fuerzas internas sin apoyarte en la capacidad operativa de las componentes rectangulares y los vectores unitarios. Comprender esta herramienta en su totalidad es entender que el mundo físico dictamina las reglas del juego y el álgebra nos proporciona el lenguaje para jugarlo sin cometer errores letales. Por eso, la recomendación a quienes estudian y analizan estas disciplinas es que vayan y revisen el material fuente original. Revisen los ejemplos en 3 dimensiones, como los de las tuberías y los ganchos, para ver cómo ambas perspectivas interactúan en la realidad. Vean más allá de los números fríos en la hoja de papel. Exacto. Cuando calculen fuerzas en tuberías entrelazadas, estructuras de cables anclados o soportes inclinados, usen las matemáticas para perforar la niebla del espacio visual. Pero nunca dejen de imaginarse el esfuerzo real que esos materiales están soportando en silencio. Ha sido un intercambio excelente, de verdad. Lo mismo digo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Nos despedimos por hoy de El Debate, recordando siempre que el verdadero ingenio florece cuando logramos unir la precisión absoluta del cálculo con la intuición profunda de la física. Hasta la próxima.